Yo soy absolutamente radical. El tema es así, para ser muy conciso. Usted sabe que estaba en trámite en la legislatura una reforma a la ley impositiva. Hace 2 semanas atrás se trató en el Senado de la provincia, el bloque de senadores del radicalismo que preside Carlos Fernández de Tandil, donde tiene mayoría el sector interno precisamente opuesto al que yo represento, que es una alianza entre Ricardo Alfonsín y el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, le dieron al oficialismo los 2/3 para que esto fuera aprobado, y así salió en el Senado. En el medio, el vicegobernador Mariotto tuvo expresiones poco felices, como usted recordará o habrá leído, referidas a que antes las leyes se tramitaban con valijas o alguna cosa por el estilo que dijo. Entonces, el bloque de diputados del radicalismo, cuando la ley vino aprobada ya con estos 2/3 que se le facilitaron, frente a estas expresiones que sembraban dudas, decidió no prestar en la Cámara de Diputados los 2/3, sobre todo porque el oficialismo le faltaba 1 o 2 diputados para llegar al quórum, lo que hubiera generado realmente suspicacias. Y el presidente del bloque radical de la provincia, el diputado Ricardo Jano, dijo textualmente: diputado radical que baja, diputado que se va del bloque. Y así quedó trabada la situación, y él solicitó que el gobernador Scioli, frente a esta eventualidad de que se generaran dudas sobre el comportamiento de los diputados, sacara el revalúo por decreto. Fue el primero que lo dijo. Bueno, es lo que finalmente ha ocurrido, y la verdad, para decirlo en términos muy claritos, ayer el quórum para que se iniciara la sesión, está en todos los diarios de hoy, se lo dio al oficialismo provincial, lo que se denomina el properonismo, es decir, la gente de Macri que se identifica como peronista. Y en el Senado, en un trámite muy rápido, para que el oficialismo obtuviera los 2/3, se retiró un diputado de Narváez. Yo estoy seguro, Víctor Hugo, pero seguro, que ni La Nación ni Clarín van a subrayar esta circunstancia, ni le van a dedicar, como nos dedicaron a nosotros los radicales que votamos por convicción la reestatización de YPF, los editoriales de descalificación que nos dedicaron, que usted recordará, fueron más duros los que nos dedicaron a nosotros que al oficialismo por haber votado la reestatización de YPF. Pero frente a esta circunstancia sospechosa de este acompañamiento del properonismo, como le denominan en la legislatura de la provincia, o sea, concretamente el macrismo, que fue el que dio el quórum, yo estoy seguro que no van a poner una línea. Lo que pasa es que Clarín ha hecho también de esto una bandera, porque lo que pasó desapercibido es que esta ley restablece los ingresos brutos de los que estaban eximidos para los cables, es decir, para la televisión de cable. Y se escudan detrás de la preocupación de los productores, a quienes ponen por delante, pero en realidad la preocupación de ellos es otra, es que tienen que pagar este tributo del que antes estaban eximidos. En la provincia de Buenos Aires todo el mundo, el que vendía, una preocupación natural, le diría yo, razonable, de los productores. ¿Por qué? Los gobernadores de provincia, durante todos estos años, que fueron de alguna manera respaldados por los recursos del gobierno nacional que financiaba las obras, que a través del Fondo Sojero enviaba recursos a los municipios, a las provincias, etcétera, no quisieron, porque no les gusta dar malas noticias, ir ajustando los revalúos paulatinamente de acuerdo a la evolución del precio de la tierra, que está atado a los precios de los commodities. Entonces, dejaron pasar el tiempo, y hacía años y años que estos revalúos no se hacían. Ahora que hay dificultades financieras, quisieron hacerlo de repente, de golpe, y naturalmente eso tiene un impacto, digamos, mayor que si se hubiera ido haciendo gradualmente. En ese sentido, algunos productores, por supuesto estoy hablando de pequeños y medianos productores, tienen razón en cuanto a que el impacto es brusco. Ahora bien,
Tanto es así que los propios productores han dicho que ellos estaban dispuestos a pagar un poco más de alícuotas del impuesto inmobiliario rural. Ahora, esta discusión, este debate que debió desarrollarse serenamente, racionalmente, no trazando otra vez la raya amigo, enemigo, etcétera, etcétera, empezó a enrarecerse cuando se le puso desde lo mediático este eje. Se lo quiso asimilar a la 125, en fin, se empezó a exacerbar en términos que no correspondían a la naturaleza ni a la significación de lo que se estaba discutiendo. ¿Por qué es así? Bueno, porque es evidente que los productores no advirtieron que además de sus legítimas preocupaciones, que podían ser canalizadas a través del diálogo político, del debate, etcétera, etcétera, en realidad también se escondía otra cosa, que era la preocupación de este grupo mediático en particular, porque la ley, entre otras cosas, restablecía el pago de ingresos brutos a la televisión de cable, que curiosamente, nadie sabe por qué, estaba exenta en la provincia de Buenos Aires de pagar ingresos brutos. Paga cualquiera, el que vende un auto, el que vende una lingada de ladrillos, un comercio, un almacén de barrio, están todos obligados a pagar ingresos brutos. La televisión de cable tenía una exhibición, no pagaba ingresos brutos. Entonces, bueno, digo, esto es lo que me parece que le puso fuego a un debate que siempre es difícil porque cuando se discute sobre ingresos, sobre plata... Bueno, pero Leopoldo, una cosa es el debate con el hombre de campo, que bueno, a todo el que le toca en el bolsillo patalea, tendrá la razón o no, lo que se dice de haberlo cobrado de a poco en el tiempo quizás ha sido una ventaja, porque si se les hubiera ido cobrando de a poco y se llegaba ahora a los mismos márgenes, ya habrían pagado muchísimo y ahora estarían pagando lo que ahora se les pide, o sea que han tenido unos cuantos años de gracia. Podría decirse de un lado, del otro lado podría decirse, no me tengas a mí tranquilo con una situación, como que esto ya es una cosa juzgada y de pronto me digas que me vas a aplicar un garrotazo de este tipo. Pero hasta ahí, la discusión es pertinente, está bien, la gente discute por intereses, esto es la política, pero que desde un medio de comunicación se incendie a través de la información del país, porque lo que hay es un interés directo del grupo detrás para ahorrarse los sacrosantos pesos de un impuesto que no quieren pagar, a mí me parece muy mortificante, Leopoldo. Bueno, pero es así, pero lo que pasa es que siempre la discusión, desgraciadamente, está influida por estos factores. Ya que pero es que la gente no sabe esto, que la gente se da cuenta que el de campo defiende sus intereses, entiende esa discusión. Lo que no puede es saber que detrás de la discusión hay quienes están discutiendo, como que discuten en función de la gente de campo, pero están discutiendo también por sus propios intereses. Bueno, pasó con el caso YPF. A ver, en el caso YPF, ¿por qué castigaron tan duramente al radicalismo? Como seguramente, le reitero, ahora no van a hacer con los diputados del llamado properonismo y del raísmo que facilitaron el quórum. No lo va a hacer ni Morales Solá, seguramente, ni Clarín. En el caso de YPF, fueron duros, entre otras cosas, porque en relación a las acciones de Eskenazi, yo me acuerdo, bueno, ¿por qué el gobierno no expropia? Gritaban desde estos grupos, sobre todo de este grupo, las acciones de Eskenazi. Esto demuestra que son amigos y entonces no quieren perjudicarlos. Claro, porque ellos querían la expropiación de las acciones de Eskenazi por una sencilla y elemental razón. Eskenazi, que compró estas acciones financiándose con un sindicato de 4 bancos y el propio Repsol, pagando esas acciones con las utilidades, al momento de la reestatización no iba a poder seguir pagando, y esto es lo que ocurrió. La primera cuota que tenía que pagar no la pudo pagar. Y entonces, estos bancos querían que el gobierno también reestatizara las acciones de Eskenazi para que asumiera la deuda de Eskenazi con ellos. Y en uno de estos 4 bancos, mejor dicho, uno de estos 4 bancos, es el Goldman Sachs.
socio del Grupo Clarín al 17% en las acciones, por lo menos hasta el mes de febrero, si no sé si no las vendieron. Entonces, ¿qué querían? Querían que la sociedad argentina se hiciera cargo de la deuda que Eskenazi no les iba a poder pagar, para que fuera el Estado argentino el que tuviera que terminar pagando. Ahora, como el Estado argentino no hizo esto, bueno, los bancos se quedaron con las acciones, verán qué hacen ellos, si accionan contra Eskenazi, si venden las acciones en el mercado, pero menos mal que no se estatizaron tan bien como ellos reclamaban las acciones de Eskenazi, porque si no la deuda la tendríamos ahora todos los argentinos con estos 4 bancos, incluido el Goldman Sachs. Siempre Sí, en estas discusiones aparecen estas cuestiones. Era notable cómo se presentaba por parte del periodismo, ni hablemos ya de los que tenían intereses directos, sino el resto del periodismo. Todo el tema era jugar con lo de Eskenazi, que era quizás de todo lo que hizo el gobierno en función del tema de YPF lo mejor, porque de otra manera se compraba una deuda, algo a pagar, algo que le va a quedar de suyo fácilmente, bueno, fácilmente no sé si esa es la palabra, andando el tiempo sin tener que hacer una inversión que efectivamente, de la que efectivamente se tenga a hacer cargo la gente. Exactamente, entonces, es muy importante hacer estas aclaraciones. ¿Por qué? Porque nosotros, en el libre juego de la política, a ver, nosotros representamos, cuando digo nosotros me refiero a los partidos políticos, representamos, como le gustaba decir a Raúl Alfonsín, la ética de la solidaridad. Y ellos representan la ética de los intereses, que son 2 cosas sustancialmente distintas. Cuando se quiere mezclar una cosa con la otra, es nuestra obligación separar las aguas. Yo no digo que no tienen derecho a defender sus intereses, lo que no tienen derecho es a enmascararlos y mezclarlos con la discusión de la ética de la solidaridad, que tiene que ver con el interés general de la sociedad. Esto no significa, como ellos quieren sugerir, que todos nos hacemos oficialistas. Esto significa que todos defendemos la política y en el marco de la política marcamos nuestras diferencias, como por ejemplo le acabo de señalar respecto a la mora que a nuestro juicio han tenido los gobernadores en ir actualizando este revalúo paulatinamente a medida que aumentaba el valor de la tierra y commodities, y ahora plantearlo como una opción que va de golpe a afectar intereses o al bolsillo de los chacareros. Pero Leopoldo, yo discuto desde ese lugar, no discuto desde otro lugar. Y es el lugar de la política, como usted dice. Me ha dado mucho gusto conversar con usted. A mí me llamó la atención ese ataque ya directamente, poniéndolo en un lugar que me parecía que no era justo, pero se entiende perfectamente con lo que nos ha dicho a qué estamos jugando hoy día en la Argentina. Le agradezco muchísimo, Leopoldo, como siempre.